bueno, voy a hablar. Entonces, Señor Padre, te quiero venir dando demasiadas gracias, Señor, por el día más que nos regalas, Señor, porque nos permites poder estar aquí, Padre, reunidos, Señor, que nos regalas este lugar, Señor, para poder aprender todo, Señor. Padre, te quiero pedir para que todas las palabras que salgan de mi boca sean vos, Padre, y que no sea yo quien dé este testimonio, Señor, y que ellos puedan ver, Padre, lo mucho, Padre, que tú me amas, Padre, lo mucho que tú eres fiel conmigo, Señor, y que ellos puedan ver, Padre, que tú eres el Dios de todos, Señor, y que, verdad, así como tú me ayudaste, Señor, les ayudas a todos, Padre, y quieres tener una relación con todos, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido para que toques el corazón de ellos, Padre, en la charla, Señor, y que, Padre, que lo noche termine tu bien, Señor. Te doy gracias, Padre, y todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sí, los que no me conocen, yo soy Javier y... Okay. Yo les vengo a contar cómo fue que yo conocí a Dios. Y como, o sea, bueno, primero que todo, quiero decir, o sea, como yo soy una persona muy tímida, entonces, o sea, esto me cuesta mucho y en serio solo estoy aquí parado por Dios, digamos, o sea, es que me está dando fuerzas y quiero que tengan eso presente porque es demasiado importante. Y el otro punto que quiero como que tengan presente era que yo antes de, digamos, de tener a Dios en mi corazón, era una persona demasiado vaga, así demasiado vaga. Y sí, bueno, tengan eso presente. Y al final van a ver por qué hay esto. Y ok, mi testimonio se va a ir como en dos partes. Primero, mi perspectiva como de la situación y todo lo que yo viví para poder entregar mi vida a Dios. Y la perspectiva de otra persona que pudo ver, sin saber que yo estaba pasando por eso, sin saber que yo le había entregado mi vida a Dios, él pudo ver un cambio. Y él notó eso sin yo decírselo. Entonces, bueno, sí, primero que todo, fue en octavo, digamos, yo ya venía aquí a Juan, pero, o sea, venía simplemente como porque las charlas me parecían chuzas y no sé, era chuzo, pero que tenía gente, amigos, que sí, pero jamás, o sea, como yo no tenía a Dios en persona. Y, digamos, mi vida se enfocaba era súper mundana, digamos, o sea, era solo como amigos y fiesta y salir y ahí, ¿verdad? Y todo. Y en estudiar, único obviamente, y en el fútbol, o sea, el fútbol era todo para mí. Entonces, sí, un día yo estaba ahí entrenando, yo jugaba con un CR, estaba en un partido y corrí por la banda y mi pie se quedó pegado, o sea, con un chunche de cemento que la cancha estaba mal hecha, y entonces, digamos, mi pie se quedó pegado y la tibia siguió. Entonces, sí, evidentemente me quedé el pie, ¿verdad? Y entonces ya yo fui al hospital y sí, ya me dijeron que estaba fracturado y que me tenían que operar. Entonces, en un principio me dijeron como que yo me iba para mi casa y después, o sea, ellos me llamaban y ya cuando lo vi espacio para operarme, pero, o sea, es rajado porque Dios acomoda todo para que, o sea, Él acomodó todo para que llegara ese día. Y alguien, o sea, yo nunca supe quién fue, un doctor que, digamos, no estaba ahí presente, dijo como no, él se tiene que quedar internado una vez, y porque esa operación es un poco delicada y además la quebradura duele mucho. Entonces ya me quedé internado y en serio, ustedes no saben, o sea, fue la peor noche de toda mi vida. Sí, en serio, la pasé demasiado mal, con demasiado dolor, porque, o sea, yo lloraba del dolor, porque tras eso era solo como lo que me daban las pastillas y, o sea, eso no era suficiente. Y tras de eso, o sea, yo nunca había estado como en un hospital así, digamos. O sea, yo había ido al hospital, pero nunca había estado internado en un hospital. Tras de eso estaba como en el pasillo, o sea, yo me acuerdo, o sea, yo estaba aquí en el pasillo y arriba era la morgue. Entonces, obviamente, o sea, era toda la noche viendo los muertos pasar por ahí, ver baleados, ver accidentes de moto, y en serio, eso es lo peor. Y un montón de cosas que yo no estaba acostumbrado a ver. Entonces fue la peor noche, ¿verdad? Pero bueno, ya. Ok, yo entré martes al hospital, me operaban miércoles, y ya, bueno, pasó la noche y el miércoles me dijeron que no me iban a operar, que me operaban hasta el jueves. Entonces, tío, obviamente fue súper rudo porque, o sea, si me costó tanto una noche, yo dije, yo no voy a aguantar otra noche. Y me acuerdo que yo todo esto lo vi con mi papá y ya después él se fue para la casa y llegó mi mamá y mi mamá se puso a hablar como con una señora o algo así. Y obviamente, supongo que, o sea, todos los que estaban a la par mía eran como adultos y supongo que obviamente a ellos les llamaba la atención como, era un mae de 15 años, o sea, entonces como que la gente me empezó a hablar y así. Me acuerdo que entre todos yo vi a alguien diferente, o sea, yo vi a alguien que el mae no paraba de sonreír y él llegó y me empezó a hablar y me dijo como que,
él estaba demasiado tranquilo y todo, y me contó la situación de él, y yo fue como, wow. O sea, él lo habían apuñalado, y ya había sido operado una vez, se había complicado toda la situación, entonces lo tenían que volver a operar, y él tenía riesgo de poder morir, obviamente. Y o sea, él o sea, no hacía ninguna señal de que estaba preocupado, de que estaba triste, él simplemente tenía una sonrisa demasiado grande, y a cada persona que pasaba por ese pasillo le decía que Dios iba a estar con él, que le buscaba la forma de ayudarlo, y no sé, era rajado. Me acuerdo que cuando se fue, eh, ya se lo iban a llevar para el cuarto para operarlo, y cuando se estaba yendo, él llegó y me dio un abrazo como si fuéramos así, como si mi mamá me diera un abrazo, y fue demasiado raro, era simplemente Dios. Y él me dijo como, tranquilo, Dios va a estar con usted. Y cuando yo, o sea, cuando él me dijo todo eso, yo lo vi, y la forma en que él ayudó a las personas, yo dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero pasar hoy, esta noche con eso, y no solo pasar esta noche, yo quiero pasar mi vida, el resto de mi vida con eso. Y la manera en que él servía, la manera en que él ayudaba a los demás, yo decía como, o sea, yo quiero eso, yo quiero poder ayudar a las personas así, tener ese amor por las personas para ayudarles. Porque, o sea, él estaba pasando una situación mucho más complicada que la que yo estaba pasando, y aún así podía sacar el tiempo para ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, yo ahí dije, ok, y obviamente, o sea, yo en ese momento decidí entregarle mi vida a Dios, pero obviamente, o sea, usted le entrega su vida a Dios y no es como que usted ya tiene toda la madurez y todo, entonces, o sea, ya después de todo eso vine aquí a estudios y vine a las charlas, y en serio se los recomiendo demasiado, sirve demasiado. Pero bueno, ya me operaron, todo bien, salí, y ok, o sea, digamos, la recuperación duraba de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Y digamos, yo jugaba, tenía final en 4 meses, y Dios me dijo, usted la va a jugar, y yo no la voy a jugar, o sea, ¿cómo la voy a jugar? Digamos, o sea, me acaba de quebrar el pie, y Dios me dijo, sí, usted la va a jugar. Me acuerdo que empecé con fisioterapia, todo, y a los que 3 meses, 3 meses y medio, yo ya estaba entrenando, o sea, yo estaba ahí tocando bola. Me acuerdo que fui al doctor y él me dijo como, ¿qué le pasa? Porque ya todavía no está jugando fútbol, o sea, usted ya está perfecto. Y yo decía como, y nada, o sea, de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año pasó a 4 meses. Y bueno, ya pasó todo ese tiempo y ya estaba entrenando bien y todo. Me acuerdo que llegó el martes, yo entrenaba los martes y el miércoles era partido. Llegar el martes a entrenar y empezar a rankear. Y rankeaba, y rankeaba, y rankeaba, lo que nunca me había pasado. Y hasta que el entrenador paró el entrenamiento, ¿verdad? Y me dijo, sí, yo tengo que pasar por la pena, pero lo tengo que echar del entrenamiento. O sea, yo no voy a dejar que usted siga entrenando así porque si usted está lastimando a usted mismo, y no voy a dejar que usted siga entrenando hasta que yo no hable con su fisioterapeuta. Entonces, digo, yo me aburrí demasiado y me echó del entrenamiento, digamos. Yo me aburrí demasiado y yo decía como, Dios, o sea, a un día, o sea, faltaba solo un día para llegar al partido y pasa esto. Y él me dijo como, o sea, ¿cómo usted, después de todo esto, usted sigue confiando en lo que dice un entrenador que no sabe nada antes que lo que yo digo? Y bueno, sí, ya, yo fui como, uy, ¿verdad? Y entonces ya fui al partido y todo bien, o sea, en serio, lo pude jugar completo y todo bien, o sea, Dios me enseñó cómo Él es fiel y cómo Él está siempre con uno. Y sí, o sea, fue rajado porque, o sea, no es el hecho de que haya jugado un partido porque eso es X, sino que de verdad Él me demostró, utilizó todo eso para mostrarme lo mucho que Él me ama y lo mucho que Él iba a cambiar mi vida. Y bueno, ahora sí, con la segunda parte, o sea, esa fue mi perspectiva y cómo yo lo viví, pero ahora está como el regalo que Él me dio, que fue que mi papá es como, tiene un hobby como de escribir, entonces siempre escribe, ha escrito libros y así. Y él pasó conmigo como todo este tiempo, y él escribió como lo que él vivió conmigo, entonces se lo voy a leer porque, bueno, lo voy a leer para que vean. Dice, todo empezó este martes. Javier y sus compañeros de equipo disputaron un partido amistoso en la 15. Era el minuto 80, llegó el inesperado un borde de cemento como a 50 centímetros de la cancha, desestabilizó el botín izquierdo de Javi. La torcedura fue aparatosa y así empezó el diagnóstico de una fractura de tibia salter tipo 2. Primero una visita de emergencias a la Católica. La operación quedó programada para el miércoles a las 9. Sin embargo, a la salida de emergencias, con la duda y un ángel protector nos dieron casi inconscientes a la puerta de emergencias de Calderón Guardia. El diagnóstico fue el mismo: hay que operar y hay que operar rápido. Esa fractura duele con ganas. Pero nuestra falsa tranquilidad se vio perturbada cuando un súbito doctor nos indicó que Jair y yo debíamos quedar internados esa misma noche. No miento cuando digo fue difícil, hace rato no me regañaron tanto, pero bueno,
me robé una camilla, me robé una silla de ruedas, me robé ropa de cama y me robé un espacio todo para que Javier estuviera bien. Y a pesar de las regañadas, como a la 1 de la mañana, Javi y yo estábamos instalados. Pasar una noche en emergencia no es fácil, pero como un hijo es inexplicable. Solo recuerdo que en mi punto mayor de angustia le dije: Javi, no más, nos vamos de aquí. Pongo a Dios de testigo cuando él, con toda la seguridad, me dijo: no, papi, vamos a seguir adelante. No lo podía creer, su fuerza me contuvo y tuve que traerme toda la impotencia que sentía. No dormimos ni un segundo entre el dolor y las escenas de impacto. Fallecidos, baleados, reos, de todo se ve. Hablamos, nos abrazamos, nos consolamos, crecimos hasta que nos alcanzó la mañana y yo como pude me fui del hospital a la casa. Durante la mañana de ese segundo día, otra mala noticia: le íbamos a operar hasta hoy. Teníamos que pasar una noche más. Javi se mantuvo firme y yo pensaba si podía aguantar. En la tarde, cuando ingresé a mi turno, esta es la parte importante, pasó lo inesperado. No estaba preparado para lo que vi. Mi vida es otra vez. Javier había socializado con todo el pasillo, hablaba con los vecinos y era una persona diferente del día anterior. No saben lo que todavía siento cuando viví ese momento. Parecía una película. Ahora estaba seguro y ya estaba listo para enfrentar la noche. Y la noche vino y fue lo mejor. Como a las 3 de la mañana yo lo empujaba por todo el hospital, con una mano sujetada al suelo y él con el otro maletín. Ya Javi está operado y se recupera en nuestra casa. Mi admiración, orgullo y amor hacia él son infinitas. Y bueno, al Caldero Guardia le agradezco muchísimo que le entregó un hijo y me volvió hombre. Y, ok. O sea, puede ser como que él obviamente lo vio súper del mundo, entonces obviamente él dijo como: al Calderón Guardia le agradezco por darle un hijo y no vio hombre. Pero más allá de que me haya convertido como un hombre, o sea, yo siento que me convertí en un hombre de Dios y ahí fue como donde toda mi vida cambió. Desde que yo era una persona demasiado tímida y lo sigo siendo, pero ya estoy aquí parado enfrente de ustedes hablándoles de cómo conocí a Dios. Y los que me conocen, o sea, yo era demasiado vago y lo sigo siendo un poco, pero aún así Dios me dio como todo el amor y todo para venir aquí a servir todos los sábados con demasiado amor. Y en serio Dios ha transformado todas mis debilidades desde ese momento. Y sí, o sea, es increíble cómo Dios no solo me levantó de una situación que era difícil, que 10 X, al final de cuentas solo fue un tiempo que la pasé mal y ya, pero ese tiempo que la pasé mal se puede haber convertido en una vida completa, pasándola mal y una vida eterna. Entonces yo los invito para que ustedes también busquen eso y sí, eso sería. Gracias. Ya. Oremos. Bueno, me asuste. Señor Jesús, gracias por este día, Padre. Llena este lugar de tu presencia y pon en nuestro corazón un deseo genuino de buscarte cada día más. Gracias porque la transformación de nosotros es el sello más grande de tu poder y tus milagros. Y gracias por el testimonio de Javi hoy. Gracias por lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, seguimos con la serie y precisamente quise que Javi compartiera testimonio, porque para nadie es un secreto que a lo largo de la historia de la Biblia lo que el Señor nos ha demostrado es que Él utiliza nuestras debilidades para mostrar su poder. Dios constantemente está reclutando personas comunes y corrientes, con fortalezas, con debilidades, los quebranta de alguna u otra forma y en ese momento los levanta literalmente del polvo. Y así como Javi tuvo que pasar todo esto, yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha pasado algo distinto para llegar a estar aquí sentados hoy. Y precisamente no solo de eso se trata la serie, sino se trata de lo que vamos a ver hoy. Vamos a estudiar un personaje bíblico que la verdad es que su historia es increíble y insisto, es como para que hagan una película de Hollywood, porque es una persona que realmente
el concepto que tenía de sí misma era terrible. Y una de las cosas con las que nosotros más luchamos es con nuestra identidad, con nuestro valor, con lo que nosotros somos. No nos creemos capaces de hacer absolutamente nada muchas veces. Dejamos que las cosas que están alrededor nuestro nos definen. Pero hoy la lección que Dios da es grande. Y precisamente vamos a comenzar en Jueces 6 del 11 al 12, que fue el último versículo que terminamos de ver la semana pasada. Gracias, Dios, por el agua. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y es importante porque Dios lo que viene a decir acá es definir de una vez lo que es Gedeón. Es interesante porque Gedeón estaba escondido en un lugar aislado y lo que estaba haciendo era ocultando comida de los madianitas, que era la nación que en ese momento estaba generando opresión al pueblo de Israel. Una opresión que había venido por una decisión del pueblo de desobedecer el mandato que Dios les había establecido en el momento en el que ellos conquistaron la tierra prometida. Y lo primero que le hace el Señor cuando se le aparece a Gedeón es decirle: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y veíamos que después la respuesta, de Gedeón, de Gedeón fue: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Qué? Los 7 años prácticamente de abuso del pueblo de los madianitas hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Lo que había en el corazón del pueblo de Israel era una duda, era un enojo, era un algo contra Dios, porque ellos creían en su engaño espiritual y moral que el culpable de lo que les estaba sucediendo a ellos era de Dios, que los había abandonado. Pero analizamos la semana anterior que quien les había dado la espalda al desobedecer y apartarse de la voluntad de Dios fue el pueblo de Israel. Entonces Dios se le presenta a Gedeón y le dice: guerrero fuerte, guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón le responde esto y después Dios lo vuelve a ver a los ojos y le dice: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Dios no le da explicación alguna. Dios simple y sencillamente lo que hace cuando se presenta a Gedeón es que lo define como un guerrero valiente, donde Dios lo va a estar acompañando, y lo que le da es el propósito, que es ir a levantarse como un juez que vaya a ayudar al pueblo de Israel a salir de esa opresión de la cual tenían 7 años de haber estado ahí. Gedeón, como vamos a ver, tenía un concepto muy distinto de lo que él era, porque en Jueces 6 del 15 al 16 lo que él responde es: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Es como: Dios, o sea, me explico, es en serio, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Es como, no. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le vuelve a decir: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Es fuerte. Es fuerte y es intenso, porque Gedeón tenía un concepto de él mismo. Sin embargo, Dios, desde que lo llama, lo está viendo de una manera completamente distinta como él se estaba viendo, porque él sabía que a partir del momento que él iba a contar con la presencia de él, Gedeón iba a ser una persona completamente distinta, porque Dios ya estaba viendo un Gedeón lleno de él.
Y Dios es poder, Dios es todopoderoso, Dios es la única persona que nos puede llevar a hacer un montón de cosas. Y Gedeón, en el llamado de Dios, lo que hace es considerarse como la persona más indigna. ¿Es en serio? Ve a mi familia, ve al clan, véame a mí. Y esto es importante porque Gedeón creí que era un hombre débil. Gedeón tenía un concepto de que era un hombre cero preparado. Y Gedeón es un hombre que ante el llamado de Dios simple y sencillamente se sorprende. Y esa es la parte bonita, porque esto no se trata de lo que nosotros creemos que no somos nosotros o de lo que nos ha definido la sociedad, nuestra familia, los amigos. Esto se trata de lo que Dios ve en lo más profundo de nuestro ser, con esa mirada de Dios, donde Él no solo ve el presente, el pasado, sino que va viendo el futuro y sabe exactamente dónde utilizar nuestras debilidades, lo que nosotros creemos que nosotros somos, para ponerlo a trabajar en el plan que Él tiene, que es perfecto. Y esta ha sido la historia. Hombres que en serio no es como Dios, o sea, se presenta a Dios. Isaías simplemente es: me voy a morir, estoy viendo a Dios. A Moisés se le presenta en el desierto como una zarza, y Moisés es como: ok, yo acabo de matar a un egipcio, ¿qué voy a hacer? Y así ha sido todo. Pero Dios es ahí donde muestra su gracia, Dios es ahí donde muestra su amor, y Dios es ahí precisamente donde se perfecciona en la habilidad de cada uno de nosotros. Porque Dios lo que ve es el corazón de nosotros. Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. Y si usted es de esas personas que usted cree que no vale absolutamente nada y que está lidiando con quien es usted, con su identidad y con muchas cosas, esta charla va a ser increíble para usted. Porque ese es Gedeón. Y me gusta porque Gedeón simplemente se desnuda ante el Señor y le dice: Dios, es que esto es lo que yo soy. Bueno, esto es lo que yo creo que yo soy. Y Dios le dice: yo estaré con usted. Es que él no necesitaba escuchar absolutamente nada más. Y le vuelve a reforzar lo primero que le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y le vuelve a decir, después de esta duda e incredulidad de quién es Él, por qué me está llamando usted, yo soy la persona más indigna, yo vea a mi familia, vea de dónde yo vengo. Y Dios le dice: yo estoy con usted. Y usted va a destruir a ese ejército que los ha tenido durante 7 años de opresión, como si fuera esos miles de personas una sola. Después vemos Pablo en 1 Corintios 12, del 26 al 29, donde él escribe: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y ojo a esta parte: y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Por eso una persona que dice que es insegura, que dice que tiene problemas de venir a compartir un testimonio, es levantado por Dios y lo dio como lo dio, donde impactó el corazón de muchos de los que lo estábamos escuchando. Eso es el caminar con Dios. Un caminar donde no se trata de mí, sino se trata de Él. Donde Él va a utilizar en serio todas nuestras debilidades para ponerlas a disposición de lo que Él considera el plan perfecto que tiene para la vida de cada uno de nosotros, que es glorificar a Dios, vivir por Él, para Él, ser yo cada vez más vacío de mí y que Dios se comience a manifestar en mi vida, con el fin de que otros lo conozcan y puedan ir replicando eso. Pablo lo escribe, un hombre que, si bien es cierto, era muy preparado en muchas cosas, en otras cosas no lo era. Y él dice: Dios ha escogido esto. Jesús nació en el lugar más vulgar,
de ahí, de Belén. Busque. Dios se manifestó en una zarza que es el arbusto más sin gracia que existe. ¿Es en serio? ¿De verdad? Y Dios ha escogido personas y ha hecho manifestaciones gloriosas donde menos se lo imaginan. Los judíos esperaban un rey de un linaje poderoso, con dinero, con un montón de cosas. Y cuando se dieron cuenta que para ellos supuestamente era el Mesías, era un carpintero, fue como, dime, ¿me vas? Y a partir de ahí es donde comienzan todos los problemas de ellos. Es como, ¿cómo va a ser ese Mesías esperado, Dios mío? Y ahí está Gedeón. Un día común y corriente, ¡pum!, se le aparece el Señor. Redefine lo que Él es. Le da un propósito y lo confronta con sus debilidades. Y lo que Dios le está diciendo aquí, Gedeón, esto no se trata de usted. Eso se trata de lo que yo voy a hacer a través suyo. Regresamos a Jueces y vemos que después Gedeón le vuelve a decir, Señor, pero ¿cómo podré rescatar? Y ahí es donde le dice, mi clan es el más débil. Y todo lo que ya vimos. A partir de ese momento que Dios y Gedeón tienen esta conversación, Gedeón hace algo que es relativamente interesante. Pide señal para cerciorarse que Dios era quien lo estaba llamando. Que me parece, digo yo, que es relativamente interesante porque es bueno pedir señales, pero la manifestación que él ya había tenido de Dios era como que ya yo soy Dios. Pero él está en ese proceso, es como soy débil, soy de Manasés, y para poder el tata de Gedeón era un adorador de Baal, que era el dios falso que estaban adorando. Entonces él no tenía los créditos humanos para agarrar al pueblo de Israel y guiarlo a eso. Entonces Gedeón pide una señal. Dios responde y Gedeón dice, ok, es Dios. Dios le dice a Gedeón, después de que le da la primera señal, que tiene que ir a derribar el altar que su padre había dedicado a los dioses que se adoraban, que era Baal y Acera, y le pide que construya un altar dedicado a él. Entonces, lo primero que Gedeón recibe, tiene esta conversación, Dios le dice, ok, ya viste que soy yo soy el que te estoy guiando y te voy a pedir que hagas una cosa, y es, vaya y derribe desde ya el altar que se construyó acá a estos dos dioses, y el que construyó ese altar fue su papá. Entonces Gedeón se va clandestinamente y llama a ciertos siervos y derriban el altar y montan uno para adorar al Dios verdadero. Los hombres de la ciudad se dan cuenta lo que había hecho Gedeón, investigan, y cuando se dan cuenta que es él, llegan donde el papá y le dicen, Joás, hay que matar a Gedeón, porque el pueblo de Israel, su corazón estaba completamente volcado hacia este otro Dios. Gedeón en ese momento va a ser perseguido por una turba y él sale. Es interesante porque después del llamado ya viene la intensidad, ¿verdad? Dios lo pone a accionar, porque de eso se trata. La fe es ir dando pasos, ir obedeciendo, y no necesariamente las cosas que Dios nos va a ir pidiendo es fácil, pero Dios utiliza todo esto para el bien de la obediencia, porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Primero él tenía que derribar este altar pequeñito para después ir a derribar todo un ejército de madianitas. Y esta es la historia, porque es todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, y después de todo esto, que Gedeón llega y lo van a buscar y todo, dice el versículo 31, sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaban, que es el papá, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un Dios que defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. El papá de Gedeón tenía un colocho, porque por un lado había construido el altar, pero por otro lado simplemente es como no lo maten ustedes, ¿verdad? Está defendiendo a Gedeón, y lo que le dice es, si realmente este altar que nosotros hicimos de Baal sirve, de que el que haga justicia sea Baal, no ustedes. Entonces la turba como que
se tranquiliza y eso le da un espacio a Gedeón para respirar y prepararse para lo que venía. Y ahí es donde comienza esta parte que es interesante. Jueces 6 del 33 al 35. Poco tiempo después de que pasó todo esto, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, vean qué fuerte, después de esta primera prueba todo se tranquilizó. Obviamente Baal no hizo absolutamente nada porque no existía. Gedeón quedó bien vivo, no se murió, ¿verdad? Ya la turba se le olvidó todo, ¿verdad? Llega un momento clave y es todas las ciudades, todas las tribus que estaban en contra de Israel se agrupan en un valle porque los van a llegar a destruir. Y ahí es donde viene la parte linda de esto. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Y eso es importante porque Dios llama y da lo necesario a cada uno para hacer lo que Él está pidiendo. Dios nos da la fortaleza y nos da las armas que nosotros necesitamos para poder caminar con Él, para poder obedecerlo a Él, para poder cumplir el propósito que Él nos ha dado, para poder servirle a Él, para poder ayudar a otros, para poder amar a otros. Dios nos capacita con lo que nosotros necesitamos para caminar en este mundo y es nada más y nada menos que su Espíritu Santo, que es la guía que nosotros tenemos para caminar en ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La diferencia es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios llegaba, tomaba posesión de una persona, hacía lo que Dios decía y simplemente después, ¿verdad? Como que se le iba esa unción, por así decirlo. Ahora permanece en cada uno de nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios después de la venida de Jesús en su muerte en la cruz y confesamos que Él es nuestro Señor Salvador. Viene, nos sella y permanece en nosotros. Antes era un movimiento como temporal. Entonces Dios había llamado a Gedeón, ya las tropas estaban listas. Gedeón tenía un concepto de que él era un débil, de que él era de la peor familia. Dios le dice: tranquilo, yo voy a estar con usted. Números 23:19 dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando dice una cosa la hace, cuando promete una cosa la cumple. En el momento donde ya la cosa se estaba poniendo fea, y yo me imagino que Gedeón en ese momento decía: ahora sí, se agruparon los clanes, ¿qué voy a hacer? ¡Boom! Es vestido por el poder de Dios. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Gedeón es revestido con poder, y él lo primero que hace en su entendimiento es que, si bien es cierto, él es el líder que el Señor está levantando, él no puede solo, y llama a todos, ¿verdad? Así, y entonces el otro respondía, así, puro Star Wars ahí, cuando están con los hijos. ¿Sabes cuál es esa? No, muy vieja, donde empiezan todos, ¿verdad? Los osillos, ahí a hacer pura demencia. Se empiezan todos los clanes a activar. ¿Por qué? Porque venía el tiempo de guerra, porque venía el tiempo de batallar con un opresor de 7 años. Vea, yo le voy a decir algo, y esto me lo pone el Señor en el corazón. Si usted tiene mucho tiempo de batallar con algo en su vida, usted solo no lo va a lograr. Usted tiene que tocar el cuerno, la espalda, hablarle al oído a alguien, confesar, pedir oración. Gedeón eso fue lo que hizo. Gedeón levantó a los suyos, porque ellos somos una nación. El Señor, si bien es cierto, está conmigo, el estar conmigo implica que está con todos. Y después, siguiendo la historia, Gedeón le dijo a Dios, viene Gedeón otra vez, ¿verdad? Porque es como, ok, ya fui con poder de Dios y todo, pero ya la hora está cerca, ¿verdad? Yo me imagino a Gedeón, ¿verdad? Y donde empieza a ver todo ese campamento de trogloditas, seguro Gedeón, ¿verdad? Es como, ok, ya Dios me había dicho que era Dios, yo ya lo había confirmado, yo ya había sentido el poder de Dios, pero quiero asegurarle que todo esto realmente sea de Dios, porque irme a meter a la boca del león, ¿verdad? Sin realmente tener confirmación es de que es Dios, y no lo hago. Y entonces dice: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel, como lo prometiste,
demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió, obviamente. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. La lana quedó mojada y el piso estaba seco. Gedeón, siendo aleccionado, no, eso no existe, pero Dios le está dando una lección, adiestrado, es que suena así como muy, ¿verdad? Suena así como un caballo. Bueno, un poquito. Pero ahí no se queda, ¿verdad? Entonces ya Gedeón tiene una prueba. Esta es como la segunda prueba de que Dios le da a Gedeón. Dice, luego Gedeón le dijo a Dios, ¿verdad? Porque entonces ya vuelve otra vez. Por favor, entonces me gusta Gedeón, ¿verdad? Porque es como, ya Dios me habló 2 veces, pero si bien es cierto, Gedeón está bien necio, que se parece mucho a nosotros. Me gusta el approach que le hace al Señor y es, por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. O sea, seamos sinceros. Gedeón está demostrando una falta de fe enorme. Y Dios está demostrando un amor increíble. Y esa es la relación de nosotros con Dios. Vivir con fe genera muchas veces dar saltos que nos paralizan, porque el principal ataque que nosotros vamos a tener para no poder caminar en fe es miedo. Cuando Dios nos dice, hey, es conveniente que termines esa relación de pareja por esto y esto, ¿cuántas veces no le dicen a Dios, Señor, si esto es suyo, no sé qué, Señor, si esto es suyo, no sé qué? Y Él llega, y a la hora de la hora, cuando ya uno es como, hey, tenemos que hablar, uno se paraliza y uno no quiere hacer absolutamente nada. O cuando el Señor le está pidiendo a usted, hey, vaya y perdone a aquella persona que le hizo a usted tal y tal cosa. Usted es como, pero en serio, pero Dios, pero vaya. Y entonces en el momento que usted va a ir a hablar a usted, ¿verdad? Usted empieza a dar chichi, le empieza a dar un montón de cosas, vaya, y usted da ese paso. Pero si usted se queda paralizado, al final de cuentas usted no va a hacer nada. Y hey, no va a ser usted el bendecido. Entonces, permítame usar la lana otra vez, ¿verdad? Con su lana, una prueba más. Esta vez, que ahora, esto es algo personal que Dios hizo con Gedeón. Esto no quiere decir que usted le tiene que pedir 3 veces al Señor. No, no. Mejor si Dios le habla una vez, hágalo, nada más. Es bueno siempre pedir confirmación de Dios para ciertas cosas, pero si usted tiene la convicción que es de Dios, mejor nada más hágalo y no venga a jugar de Gedeón. Porque Dios, usted no sabe cómo le va a responder Dios a usted. Así le hizo Dios a Gedeón, pero a veces hay gente que pide y pide y dice, ya no es necio, ¿verdad? Permítame usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche, ¿verdad? Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Eso qué demuestra? De parte de Gedeón, su debilidad, su incredulidad, su poca preparación, todos los issues que él estaba teniendo con como él se definía, como los demás lo definían, versus lo que el Señor le había dicho que era él. Y esto de parte de Dios muestra su gracia, paciencia, misericordia y amor de saber que Gedeón necesitaba esas respuestas para poder ir a librar la batalla que le tocaba. Pero sobre todas las cosas nos muestra que Dios escoge a quien mejor le parece, punto. En este caso era necesario escoger a alguien así, porque Dios iba a dar un mensaje claro, no solo a Israel, sino a las naciones. Y es, no estoy levantando un guerrero, no estoy levantando al hombre más fuerte, no estoy levantando en este caso a un Josué que era un líder de armamento y de guerra, no estoy levantando a Moisés que tenía un liderazgo totalmente fuerte para llevar a millones de personas por el desierto. No estoy levantando a un Sansón que iba a tener una fuerza, no, estoy levantando a Gedeón. Porque yo quiero dejar claro que aquí el que manda es Jehová de los ejércitos.
es Dios. Israel necesita saber que quien está aquí es Dios. Gedeón necesita saber que quien está aquí es Dios. Y los madianitas necesitan saber que aquí manda es Dios. El mensaje era claro: todo se trata de mí. Y después de todo esto, dice: Gedeón y su ejército se levantaron temprano hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaban al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Y aquí es donde viene todo el trato de por qué Dios estaba tratando así con Gedeón. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí que se salvaron con su propia fuerza. Entonces aquí está siendo estricto Dios. Le está diciendo: esta nación que me dio la espalda, que tiene 7 años de estar sufriendo, que clamó a mí por una liberación, yo se la voy a dar, pero se la voy a dar de la forma que yo quiero. Y la forma que yo quiero es así, para que mi nombre sea el que va a ser glorificado, y para que no quepa duda alguna de quien los está libertando es el mismo Dios de sus antepasados que los sacó de Egipto. Los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Entonces Gedeón llegó con un montón de gente, ¿verdad? Y Dios le dice: Gedeón, son demasiados. Primer filtro: todos los que tienen miedo van jalando. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y solo quedaron 10,000. ¿Usted sabe lo que es para Gedeón? Ya, o sea, llega Gedeón con 22,000, ¿verdad? Saca pechito, así miedo. ¡Boom! Se va 22,000. O sea, usted sabe lo que es ver o sea, usted tiene en el panorama un ejército que lo ha oprimido por 7 años y que lo está matando de hambre. Usted es don nadie ante sus ojos, pero ante Dios va a ser el que los va a libertar de ese ejército. Y usted llega, ok, todo es demasiado confuso, todo es demasiado difícil, y llega, ¿verdad? Y dice: ok, aquí estamos, y Dios nada más le dice: se van estos, se van 22,000, y entonces es ver de aquel lado de la colina los madianitas, y ver del otro lado donde se van 22,000 de sus hombres. Y solo quedaron 10,000 dispuestos a pelear. Estas son esas sacudidas de Dios, ¿verdad? $22,000 a 10,000. Y sigue. Luego el Señor le dijo a Gedeón, ¿verdad? Entonces está el Señor y está Gedeón, y entonces está el Señor viendo 10,000 y le dice: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Entonces yo me imagino a Gedeón que dice como: ¡ah! Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban agua en sus manos, lamiéndola como lo hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente agua del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. ¿Por qué fue esta la forma en la que el Señor utilizó? No sé, no es el tema. Pero simplemente hizo una limpia de 31,000 a 10,000 y de 10,000 a 300. Entonces, Gedeón, ¿verdad? Entonces él no sabía, pero si hubiera sabido, yo creo que si yo hubiera sabido la forma de elección, yo empiezo a decirle a todo el mundo: a ver, nadie tome que va como perro, porque ocupo llevármelos a todos. Pero Dios no le dijo cuál era, simplemente los dividió y después le dijo: esos son los 300 con los que usted va a ir. Y es que ese es Dios. Dios va a utilizar lo necesario en nuestra vida
para que tengamos una completa dependencia a Él. Por eso la vida es constantemente salir de nuestra zona de confort. Por eso la vida es constantemente ser probados, nuestra fe. Por eso la vida constantemente presenta pruebas difíciles, porque todas estas cosas, en lugar de ser maldición y qué pereza y pobrecito yo, es la escuela que Dios utiliza para que nosotros vayamos creciendo y acercándonos a Él. Y Gedeón en este momento lo único que tenía era literalmente al Señor, 300 personas y un panorama de miles de soldados. Entonces el Señor le dijo, ¿dónde está? Me perdí tanto. ¿Qué no estaba pasando? ¿Será lo que usted estaba diciendo? Mae, pero me interrumpe, mae. Perdón. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos, pero dice soy como un cuentacuentos, porque yo creo que todo el mundo va como entendiendo algo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Y quedó Gedeón con 300. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y eso es algo que yo quiero que usted se lleve hoy. Es Él. Todo lo que nosotros hacemos y nosotros logramos es por la gracia de Dios. Todos son regalos inmerecidos. Este es un pod que no me gusta usar mucho, sobre todo jóvenes, para que no se asusten. Pero si hay algo, pero digamos, si nosotros nos vamos por los méritos, lo único que nosotros merecemos es estar fuera de la presencia de Dios, / infierno. Es cierto. Todo lo que Dios nos da es un regalo inmerecido. Sus notas, su buen trabajo, sus habilidades de ser deportista, absolutamente todo es porque Él así lo quiso. Y son oportunidades que Dios da para que nosotros lo glorifiquemos. Y por eso en este caso, a Gedeón lo que le está diciendo es esto, papito, no se trata ni de usted ni de los 300, ni de Israel, se trata de lo que yo voy a hacer con ustedes. Y sigue la historia, porque se empieza a poner más interesante. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carneros de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y Gedeón no era como, ¿cómo se llama el de 300? Leonidas, creo que es así todo. Ustedes han visto 300, la película, ¿no? O sea, no estoy seguro que no era así, no era ni tan toro ni nada, ¿verdad? Pero tenía el Espíritu de Dios que lo hacía prácticamente, lo hacía invencible. Gedeón recogió las provisiones y después dice, el campamento madianita estaba en el valle directamente abajo donde se encontraba Gedeón. Entonces Gedeón estaba viendo ahí. Esa noche el Señor le dice a Gedeón, porque Gedeón tenía que estar, es que vean la provisión de Dios en absolutamente todo lo que Gedeón va haciendo, porque esto no se trata de que usted su vida la va resolviendo solo, o que usted va caminando en este mundo solo. Esto todo se trata de lo que Dios le dijo al principio de Gedeón, yo estoy contigo, y ahí es donde tiene que haber descanso, ahí es donde tiene que haber paz, ahí es donde debería dejar de haber tanta incredulidad, tanta ansiedad, tanto miedo, tanto temor, y donde debería haber mucho más reposo. Y entonces dice, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Entonces Gedeón se levanta, el Señor le dice, ya te di la victoria, desciende, y entonces yo me imagino una mala reacción de Gedeón, es más en serio, debe ser como 300 y la victoria del Señor, y de una vez le responde Dios, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. ¿Verdad? Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra vida. Entonces, ¿qué le dice Dios a Gedeón? Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces le dice, hey Gedeón, ya ganamos. Y Gedeón es como, y le dice, ok, si le da miedo, vaya con Fura y escuche lo que están hablando los madianitas. Porque en ese momento que usted escuche lo que ellos están hablando, usted va a cobrar ánimo. Y entonces estarás ansioso por atacar eso. Eso que usted va a escuchar ahí es la confirmación de esto que yo le estoy diciendo.
que es: la victoria está sobre ustedes. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas, o sea, eran un montón. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. O sea, ¿se sabe lo que se está trabajando ahí con Fura, verdad? Yo me imaginaba Fura y todo ahí, ¿verdad? Una de con Fura, y es como, sí, nada más acercarse un poco a escuchar toda una nación. O sea, es como, o sea, lo que dice, granos de arena, o sea, eran demasiados. O sea, esa vaina era incontable. O sea, cuando Gedeón le quitaron 10,000, 21,000, no sé ni cuántos más, y quedó solo con 300 y veía esa cosa, es como usted estar con 300 más ahí en la playa y saber que con lo que usted se va a enfrentar prácticamente es con ese océano. O sea, es una hora fuera de nivel. O sea, lo que le estaba pidiendo era algo que humanamente era imposible. Y por eso Dios le decía: vaya, 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 yo estoy con usted. ¿Y qué pasa después de esto? Soy tan necio. O sea, no soy hasta necio para pasar las diapositivas, eso es un nivel superior. Entonces, Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Entonces, Gedeón llegó con Fura y empezó ahí a escuchar. Y dice: tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Y el compañero, muy sensato, lo que le responde es: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le daba a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. ¡Qué lindo Dios! Dios le dijo: la victoria es suya, y le voy a decir: te voy a demostrar, porque no lo estás creyendo todavía. Ve a escuchar esto, y cuando llega, son las filas enemigas que están diciendo: me soñé esto, y el otro le está diciendo: ups, esto está feo. El Señor de Gedeón, el Dios de Gedeón, les va a dar la victoria. ¿Y qué le había dicho Dios que iba a pasar en ese momento? Que iba a recobrar ánimo Gedeón e iba a tener ganas de atacar. ¿Y qué pasa en Jueces 17 del 15 a 16? Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Porque cuando Dios promete una cosa, la cumple. Y cuando Dios pone y confirma nuestro llamado, nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Así que dividió los 300 hombres en grupos de 3, o sea, grupos de 100 si la matemática no falla. Y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Ya los hombres estaban en, ¿verdad? Estaban en modo guerra, ¿verdad? Con sus cuernos, con su vasija, ¿verdad? La vasija en ese momento decían: ¿para qué tengo una vasija? ¿Verdad? Ya habían, ¿verdad? Ya estaban, eran 300 personas con el respaldo de Dios, con el poder de Dios, a punto de atacar toda una nación de incontables camellos y personas. Después les dijo: fíjense en mí. Y ya es otro Gedeón. Ya no es el Gedeón con miedo. Ya es el Gedeón restaurado por el poder de Dios. Ya es el Gedeón que pasó a pasar a ser un hombre débil, a ser un líder, a ser un miedoso que guardaba comida para que no lo saquearan, a ser un estratega militar. Dios le dio a Gedeón lo que necesitaba para cumplir su propósito de vida. De la misma forma que Dios está dispuesto a darnos a nosotros eso para que podamos caminar de una manera distinta, en lugar de ser personas que simplemente nacen, crecen, se reproducen, si es que se reproducen, y se mueren. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos del carnero,
ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten. Y esta parte el Señor me la habló a mí, porque decía, por el Señor y por Gedeón. Gedeón se la creyó. Ya Gedeón en ese momento sabía que Dios lo había levantado. Y ya Gedeón sabía que tenía un liderazgo. Y ya Gedeón sabía que era el hombre que Dios había escogido. Y que sigue. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero, rompieron las vasijas de barro, y enseguida los otros grupos hicieron exactamente lo mismo. Tocaron los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban un cuerno, y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Llegaron, tocaron los cuernos, rompieron la vasija, sacaron unas antorchas, se empezaron a descontrolar. Eran 300 personas en 3 grupos gritando por el Señor y por Gedeón. Y resulta que cada hombre, haciendo caso al liderazgo de Gedeón, que venía por el Espíritu que se había postrado de Dios y por las miles de confirmaciones que le había dado, cada hombre en obediencia permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Llegaron simplemente a alborotar el panal alrededor del campamento, y fue tanto el miedo de los madianitas que Dios da a Gedeón ese paso de obediencia de alborotar ahí el panal. Pero después llega la mano de Dios haciendo que todos los madianitas se empiecen a matar. Literalmente confunde y reinarás. ¡Qué fuerte! O sea, usted sabe lo que está pasando acá. Gedeón nada más dio el primer paso, pero el que hizo todo fue Dios. Fue tan inesperado, fue tan buena la estrategia que el Espíritu puso en Gedeón, que lo que hicieron fue comenzar a hacer un caos, y el otro ejército se empezó a matar entre ellos. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, como Cerera, y hasta las fronteras de Abel, no sé qué, y cerca de Tabar. Y después dice, entonces Gedeón mandó buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián, porque Gedeón dijo, ya no me va a pasar lo mismo que había pasado antes, esta vez todos mueren. Porque eso fue, o sea, Gedeón vino a hacer lo que no había hecho Israel desde el principio, cuando Dios le dijo, conquiste todo y aniquile todo. Y no porque Dios es malo, sino porque eso era la justicia que en ese momento necesitaban sus pueblos. Era una declaración de justicia de personas que simplemente no iban a volver a Dios. Y Gedeón llama a todos los otros, comienzan a dar caza, envía a los mensajeros a todas las zonas de Efraín que decían, desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río del Jordán. Y Gedeón lo que estaba diciendo, no vuelvo a cometer este error. El enemigo se destruye por completo. Y eso es interesante porque he analizado tanto mi vida y me doy cuenta que hay áreas de mi vida en las que yo sigo luchando, que es porque no he terminado de matar eso. Hay ciertas cosas que todavía que las chineo, cosas que no están bien, que las chineo, y que después termina siendo todo un ejército que se va en contra mío. Ciertas luchas, ciertas cosas. Cuando Dios le dice, corte de raíz esto, usted tiene que cortarlo,
Porque un poquito de raíz que quede ahí puede terminar siendo literalmente todo un monstruo que se va a levantar en contra suyo. Por eso yo creo que fue como hace 2 años, el año pasado, no me acuerdo, yo siempre decía, a los tigres hay que matarlos cuando están chiquiticos. ¿Cuándo? ¿Sí? Y no es como literalmente un tigre, es como una analogía, ¿verdad? Porque usted después alimenta a ese tigre de una manera incorrecta y téngalo por seguro que se lo va a comer. Es interesante, o sea, Gedeón termina siendo el líder de todo esto. ¿Y por qué les vengo a contar toda la historia y a utilizar un poco más del tiempo que normalmente tenemos? Porque yo considero que es importante. Y esas son las lecciones que yo quiero que usted se lleve. Quiero que entienda esta historia porque me fascina la historia, porque me gusta ver simplemente cómo Dios respondió el clamor de Israel, cómo Dios actuó de una forma sobrenatural, cómo Dios aprovechó todos los errores del pueblo para levantar a un hombre que no valía absolutamente nada, terminó sirviéndole con un corazón entregado. Y lo que yo quiero que usted se lleve es lo siguiente: de Israel, ¿qué tenemos que aprender? Punto número 1, que la desobediencia suya va a traer sufrimiento. Desobedezca a Dios y usted va a sufrir, punto. Punto número 2, el responsable de las decisiones que usted tome en desobediencia son suyas. Y esto es un repaso de lo que veíamos la semana pasada. Deje de estar echándole la culpa a Dios por lo que usted está haciendo. Deje de echarle la culpa a Dios por su desobediencia. Deje de echarle la culpa a Dios porque usted decidió darle la espalda. Deje de echarle la culpa a Dios porque usted dejó sembrar necedad, rebeldía, orgullo en su corazón. Punto número 3. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención, que fue lo que hizo durante 7 años con el pueblo de Israel. Hasta que se quebrantaron porque tenían hambre. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a clamar a Dios. Y el cuarto es: Dios escucha nuestro clamor y responde no lo que yo quiero, sino lo que nosotros necesitamos. Y en ese momento, si bien es cierto el pueblo de Israel había clamado por comida, Dios no les da comida, sino les da un libertador. Porque la comida era un fruto del problema. El problema estaba en la raíz. Y la raíz era su desobediencia, su lejanía de Dios. Por eso trata de esta forma con ellos. Y desde el punto de vista de Gedeón, Dios nos llama según su soberanía. Dios puede llamar a alguien que para usted no es grato. Déjelo. Es Dios. Dios puede levantar a alguien que usted ni siquiera se imagina para servirle o hacer algo extraordinario. Déjelo, es Dios. 2. Dios ve lo que nosotros no vemos. Usted tiene un concepto de lo que usted es, pero Dios tiene otro distinto. No deje que lo que usted cree que usted es, o que lo que usted cree que lo define, sea lo que marque su existencia en esta vida. Gedeón pasó de ser un débil a un líder, no por sus fuerzas, sino por lo que Dios hizo. Que sus inseguridades, que su timidez, que lo que sea, no sea un obstáculo para poder cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Y constantemente Dios lo dice. Llama a Jeremías y le dice: desde antes del vientre te he escogido para ser profeta de las naciones, que no te menosprecien por ser joven. Ese es Dios. Usted vale mucho para Dios. Deje que Dios sea quien define lo que usted es. Deje de estar pensando lo que es su familia, deje de estar pensando lo que dicen sus amigos. Gedeón dijo: es que mi familia, es que yo soy, es que el otro, y Dios le dice: eso a mí no me importa. Usted es un guerrero fuerte y yo estoy con usted. Y si usted se somete a la autoridad de Dios, si usted reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, si usted realmente crece en una relación con Él, aunque usted no lo crea, usted termina siendo alguien fuerte, quebrantado,
que Dios va a utilizar para grandes cosas, con una vida con propósito y un caminar completamente distinto. La fortaleza no es como la enseña el mundo, quién es más fuerte, quién pega más duro, quién es más bravo, quién tiene más plata, quién tiene más poder. La fortaleza real es quien tiene un corazón quebrantado, que clama a Dios y que tiene una necesidad real por tener intimidad con el Padre. Punto número 3. Dios es paciente en nuestro proceso de fe. Siga. Dios sabe cómo es cada uno de nosotros y va a tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él sabe que ocupamos. Gedeón necesitó 5, 6 confirmaciones. Dios se las dio. Yo no sé cuántas va a necesitar usted, yo no sé cómo trabaja Dios con usted, pero deje que Dios trabaje con usted. Es un proceso de fe. Vamos a caer, pero lo más importante es seguir. Dios nos va a dar, tenga paciencia, no salga corriendo por la primera que se equivoca, no salga corriendo por la primera tormenta que se vino, no salga corriendo por la primera tentación que se le presentó, no salga corriendo por la primera. Gedeón pudo haber salido 1000 veces corriendo, cuando vio el ejército, cuando le quitaron hombres por primera vez, cuando le quitaron hombres por segunda vez. Pero él siguió, y cuando la estrategia es agarrar un cuerno y una vasija, es como de, o sea, hermano, ¿dónde está la espada y las flechas? ¿Y dónde está el sanguinario aquí? No salga corriendo a la primera. No importa si hay duda, para eso está Dios. Dios está arriba en el trono, escuchando su clamor. ¿Saben cuál es uno de los problemas más grandes por los cuales usted ve un montón de gente un día y después ve a nadie otro día? Que la primera que se puso difícil, o que fueron probados, o que siguieron una prueba, simplemente decidieron salirse e irse por el camino fácil. El camino fácil siempre va a estar al alcance de todos, porque ancho es el camino y fácil que lleva a la perdición, y angosto y lleno de pruebas el que nos da la vida eterna. No afloje, siga. Si Dios ya le dijo que está con usted, créalo, camine con Él y conquiste lo que Dios le está diciendo a usted que tiene que ir a conquistar. Y lo otro es, recuerde siempre que Dios cumple el propósito para su gloria. Esto no se trata de usted y esto no se trata de mí, esto se trata del Señor. Y quiero que se lleve esto. Dios anhela levantarnos del polvo. Dios anhela levantarte de la adicción. Dios anhela levantarte de la incredulidad. Dios anhela levantarte del sufrimiento. Dios anhela levantarte de la situación por la cual estás pasando. ¿Saben por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza. Porque grita el débil, fuerte soy. Invita a Dios a su vida. Sométase a la autoridad que Él quiere. Y usted va a ver cómo su caminar por este mundo es diferente. Jesús, gracias porque eres nuestra fortaleza. Eres nuestro más alto escondite. Eres quien levanta nuestra cabeza. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad te perfeccionas. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que simplemente pueda cada uno de los que está acá recordar que tú lo estás llamando por su nombre, y que el concepto y lo que hay en el corazón que ni siquiera ellos mismos conocen es más importante que todas las circunstancias que los ha definido y que todo lo que ellos creen que son. Ayúdanos, Padre, a entender que esto no se trata de nosotros, que esto se trata de ti. Y gracias, porque realmente hoy nos damos cuenta que sin ti no somos nada. Yo sé que hay personas acá, Señor, que su corazón se ha quebrantado. Sé que hay personas que tienen incredulidad, sé que hay personas que están en el polvo. Hoy tú quieres levantarnos, Señor, con poder. Pero para eso se necesita fe, que donde lo natural, lo sobrenatural se vuelve natural, donde lo ordinario, lo extraordinario se vuelve lo ordinario, Señor.
quiero pedirte que podamos escuchar hoy de ti estas palabras. Fuerte, valiente, yo estoy contigo, es lo que dice el Señor. Vea su problema, cierre los ojos, ponga su problema, ponga su lucha, ponga todo. Ponga el problema en su casa, ponga el problema en la relación que usted puede tener con su pareja, pueda poner todas las adicciones, todo el pecado, todo con lo que usted está batallando, ponga en perspectiva esa incredulidad, ponga lo que usted es y lo que usted no tiene, clamando a Dios, sus inseguridades, todo. Y nada más escuche esto: fuerte y valiente, yo estoy contigo. Fuerte y valiente, yo estoy contigo. Danos fe, Señor. Danos fe, Señor. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.